Yo quiero hablar claro y preciso a los chilenos y chilenas y decirles que en mi gobierno lo que vamos a hacer es impulsar una seguridad pública para todos, que no solamente fortalezca a las policías, como lo he señalado, cierre la frontera y ordene la casa, sino que también busque a los peces gordos. No me interesa perseguir solamente al que vende Super 8, me interesa perseguir al jefe de la mafia. Por eso quiero levantar el secreto bancario. Busco esta instancia que es muy relevante, hablar sobre el tema de la pobreza, la marginalidad, la inmigración, el emprendimiento social. Segundo, un mensaje de esperanza, de decir que muchas de las cosas que a ustedes les ha tocado vivir van a cambiar, y van a cambiar para bien, sea quien sea el gobierno, porque si gana Janet, nosotros vamos a colaborar y vamos a empujar y vamos a preocuparnos de que se hagan las cosas. Y si somos nosotros, plena garantía de que vamos a trabajar en conjunto con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 28 de noviembre de 2025. Episodio 81 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. Para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y economía como medio independiente, en la plataforma que uses pincha el pulgar dando like hacia arriba o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Además, te invito a comentar, a suscribirte y compartir para seguir desarrollando este proyecto mediático opinante. Hoy hubo debate presidencial organizado por Radio Cooperativa. Lo analizamos. Vemos también a la presencia de Trump en la región. Vamos con la edición 81 del podcast. Este día jueves hubo debate presidencial en Radio Cooperativa organizado en conjunto con el Hogar de Cristo. El propósito del debate, la pobreza, donde Janet Jara y José Antonio Kast se encontraron por primera vez en la segunda vuelta para debatir sobre sus propuestas de gobierno. Fue un debate interesante e intenso en las posiciones, además dejando bien claro que las posturas de la continuidad del proyecto político-social de la centroizquierda es encarnado por la candidatura presidencial de Jara. Por su parte, Kast nuevamente busca implementar su gobierno de emergencia y además desarrollando el concepto de la gestión económica del gobierno, reducción de los impuestos para así que chorree hacia el resto de la sociedad. Es decir, devolver a la ortodoxia neoliberal como una importante dosis de autoritarismo, como lo vemos en Estados Unidos, El Salvador, Ecuador. Particularmente la construcción permanente del uso de la retórica del miedo al otro para así, mediante el viejo truco de construir realidad en base al temor y al odio a lo foráneo, buscar dentro de ese populismo del susto a lo diferente, consolidar una candidatura presidencial, la de José Antonio Kast, que tira las fibras emocionales y primales del miedo. Pero escuchemos a los candidatos a la segunda vuelta presidencial del domingo 14 de diciembre. El concepto de la seguridad, que es el tema central de la campaña presidencial, donde el miedo impuesto por los medios corporativos para vender productos y ganar plata impactó en la vida de las personas y está al centro de la campaña. En este debate, la seguridad fue un punto que se debatió, pero cambió de eje hacia la pobreza y el impacto en la sociedad y cómo se logra enmarcar el desarrollo económico en las personas y cómo ellos acceden a ese desarrollo económico mirado desde el concepto de la pobreza. Janet Jara habla particularmente, como ha venido recalcando durante su campaña presidencial, de la seguridad económica en el debate de Radio Cooperativa
junto con el Hogar de Cristo. Cuando una persona es pobre, no es solo pobre porque le falta el pan, también le falta la casa, una buena educación y una buena salud. Dicho aquello, en las propuestas concretas, lo que nosotros hemos propuesto de frente al país es que aquí en Chile tienen que haber 2 seguridades mínimas. La seguridad de llegar a fin de mes y la seguridad de vivir tranquilo. No creo que sea patrimonio de nadie el derecho a tener una seguridad pública adecuada. Por eso comparto plenamente la necesidad de controlar fronteras, de tener más policías, ¿cierto? De tener además más herramientas de inteligencia. Pero, por ejemplo, para combatir el narco que daña tanto a la población chilena, creo que es importante poder levantar el secreto bancario, y eso nos diferencia profundamente el candidato José Antonio Kast, ¿no? Sí, en el fenómeno de que nosotros vemos la seguridad solamente desde el tema de las policías, creo que nos quedamos cortos, porque el esfuerzo de las personas se debe retribuir, y llegar a fin de mes cuesta en Chile. Por eso hay que esa frutera que genera Chile con todos sus recursos tan hermosos, un país con tanto futuro y tanta esperanza, distribuirlo un poquito mejor. Y eso es a lo que algunos se oponen, los que promueven la colusión para ponerse de acuerdo, subirle los precios de la farmacia a la gente, de los pollos a la gente. Eso, los que teniendo un reproche legítimo al caso Fundaciones, disculpa, con esto termino, que yo también lo comparto, porque además se especuló con los más pobres, con los de los campamentos. Si vemos después el caso Convenios, con el único diputado imputado, ¿cierto?, que es del Partido Republicano, que estaba en el caso Convenios también metido, entonces esa gente hay que sacarla de estos equipos. Yo creo que uno tiene que dar señales claras de anticorrupción y señales de que el país tiene que avanzar. Tiene que avanzar con un desarrollo integral, no solo para algunos. Por su parte, José Antonio Kast, sobre este concepto habla de gestión y desarrollo en la inversión. Gestión del gobierno, facilitar el desarrollo, recortar los impuestos para que así se genere empleo. Janet Jara plantea y desliza que nosotros queremos bajar los impuestos. Queremos bajar los impuestos para tener más recursos y crecer. Y que no se repita la situación que se dio en Cerrillos, donde había un centro de datos que se había instalado, que iba a traer recursos a la comuna de Cerrillos y que iba a permitir enfrentar con más recursos el tema del campamento Nuevo Amanecer. ¿Qué sucede? Se bloquea, el centro de datos se va a otra comuna, a Padre Hurtado, que es un alcalde hoy día socialista, y el alcalde independiente de Cerrillo, Johnny Yáñez, se queda sin esos recursos y con el campamento, el peor de los mundos. No hay gestión, no hay gestión. Necesitamos que el país crezca para tener más recursos e ir en ayuda de esas personas. Pero lo que sí tenemos que tener claro siempre es que la ley se debe cumplir. De ese eje se habla a la migración. Kast, al hablar de la migración, ratifica lo que ha dicho en campaña, que invita a los inmigrantes irregulares a que se autodeporten y que les queda poco más de 100 días para que ello ocurra, para que así puedan liquidar sus cosas y llevarse fondos de regreso a sus países, que en el caso de que no ocurra, serán deportados tan pronto sea posible detenerlos. Nosotros lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos una situación de migración desregulada muy importante. Cerca de 2 millones de personas están en condición de migrantes en Chile, y de ellas cerca de 300.000 personas están de manera irregular. Lo primero, para poder tener confianza en alguien, es que esté de manera regular en Chile, no de manera irregular. Y eso se hace entrando por la puerta y no por la ventana. Por eso hemos señalado que esas 300.000 y tantas personas que están en condición irregular tienen que salir del país. Y les quedan 104 días para salir voluntariamente. Si no lo hacen, nosotros el día que vayamos aplicando la autoridad, el control, le vamos a decir, mire, usted está irregular, tiene que abandonar el país, pero hoy día tiene que irse con lo opuesto. Si se va hoy día, puede llevarse todas sus cosas y después desde fuera postular e ingresar. Si usted ya es migrante regular, como la señora María Rosa seguramente, y no tiene confianza, bueno, tenemos que certificarla. Pero para Janet Jara, la migración irregular y la propuesta del candidato Kast de expulsar a todos los migrantes irregulares en el país es inviable, y explica el porqué. Yo creo que lo que no podemos hacer es hacer propuestas que no sean factibles, porque estuve sacando la cuenta para enviar 330.000 personas extranjeras que hoy día se estiman como los irregulares, ¿cierto? Afuera habría que enviar 9 vuelos diarios todos los días durante un año. O al revés, habría que enviar un vuelo diario todos los días durante 9 años. Entonces,
las propuestas populistas creo que no sirven. Lo que hay que hacer es hacerse cargo de la realidad. Por eso creo que empadronar obligatoriamente y expulsar a los que no se empadronen es la clave. Y los empadronados tienen que cumplir, ¿cierto?, con algunos requisitos: vínculos familiares, trabajo activo y no tener antecedentes penales. Ahora, lo que no podemos proponer es una puerta giratoria en la frontera. Decirles salgan hoy día porque mañana los vuelvo a dejar entrar. Encuentro que es muy irresponsable porque efectivamente la casa está llena y la casa hay que ordenarla. Pero eso tiene que ser con seriedad. Al cierre de este primer debate, el mensaje central de la campaña de Jara planteó sus pilares, hablando de la seguridad pública, pero también agregando la seguridad social, junto con seguir reactivando la economía del país. Yo quiero hablar claro y preciso a los chilenos y chilenas y decirles que en mi gobierno lo que vamos a hacer es impulsar una seguridad pública para todos, que no solamente fortalezca a las policías, como lo he señalado, cierre la frontera y ordene la casa, sino que también busque a los peces gordos. No me interesa perseguir solamente al que vende Super 8, me interesa perseguir al jefe de la mafia. Por eso quiero levantar el secreto bancario. Lo segundo que vamos a hacer es un crecimiento económico grande, importante. Tengo posibilidad, ¿cierto?, de impulsar mucha de la inversión que ha estado destrabada porque he trabajado con los empresarios con anterioridad y conozco el mundo económico, y creo que ese crecimiento le tiene que llegar a todas las familias chilenas con un ingreso vital de 750.000 pesos. Pero quiero terminar diciendo que si nosotros queremos un país que de verdad sea más inclusivo, debemos hacernos cargo de demandas sociales que pueden tratar de, yo diría, revitalizar a la política y dejar de hacerla un camino de fronteras. Por eso yo acojo la propuesta del tope de los sueldos millonarios de los políticos y medidas tan sensibles como la reducción del IVA en los medicamentos o la rebaja del 20% de las cuentas de la luz. Quiero señalar que la mano dura con la corrupción es algo indispensable en cualquier sector político y a mí no me tiembla la mano. Yo sé que soy buena para sonreír, también soy buena para bailar cumbia, pero mi experiencia con 38 proyectos de ley presentados, más de 28 proyectos de ley hechos realidad, proyectos grandes como el de pensiones, que va a subir 1.600.000 pensiones ahora en enero, dan cuenta de ello. Así que espero que el 14 de diciembre Chile elija bien, lo haga en conciencia, y quienes a lo mejor estén pensando en ir a votar, pero votan nulo blanco, lo piensen bien, porque los próximos 4 años van a ser fundamentales para la vida de los chilenos y chilenas y no quiero que haya un retroceso. Por su parte, al cierre, Kast habló de la pobreza, centrando en manifestar que las organizaciones de la sociedad civil son esenciales, pero centró este concepto en golpear al gobierno de Gabriel Boric en vez de resaltar propuestas para solucionar estos temas. Primero, darles las gracias al Hogar de Cristo, que fue el que junto con Cooperativa buscó esta instancia, que es muy relevante, hablar sobre el tema de la pobreza, la marginalidad, la inmigración, el emprendimiento social. Segundo, un mensaje de esperanza, de decir que muchas de las cosas que a ustedes les ha tocado vivir van a cambiar, y van a cambiar para bien, sea quien sea el gobierno, porque si gana Janet, nosotros vamos a colaborar y vamos a empujar y vamos a preocuparnos de que se hagan las cosas. Y si somos nosotros, plena garantía de que vamos a trabajar en conjunto con las distintas organizaciones de la sociedad civil, porque confiamos en ellas y el Estado requiere estas organizaciones de la sociedad civil para avanzar. Tenemos hoy día el mejor ejemplo en el tema de la Teletón, una organización de la sociedad civil que muchos cuestionaron, que muchos se opusieron, que muchos dijeron no servía. Si no existiera la Teletón, si no hubiese persistido don Francisco, a pesar de los dichos que algunos decían, que hoy día tienen cargos de liderazgo importante, bueno, ¿dónde estarían? Sí, me mira con cara atrás. Mire los dichos de Gabriel Boric antes de ejercer un rol más importante sobre cuál era su mirada de la Teletón. No quería la Teletón. Y mire lo que ha ganado Chile con la Teletón. Así que mañana seguramente nos vamos a encontrar y también se lo voy a decir de frente. Me alegro, presidente, que haya cambiado de opinión. La pobreza y el desarrollo económico fue lo debatido, dejando claro que sacando a José Antonio Kast a debatir temas fuera de su órbita de seguridad y gobierno de emergencia, se confunde. Busca enlazar al gobierno en el tema de gestión y centrar el tema que en el caso de gobernar, la gestión y la reducción de impuestos a las empresas va a generar empleo y desarrollo económico. El chorreo de la ideología neoliberal. Contrario a lo que expresa Janet Jara, que el Estado debe centrar las bases de la seguridad social, seguridad pública, desde ahí generar condiciones para la gestión
en impulsar la economía hacia el desarrollo, identificando retos puestos hoy en este gobierno. En el desarrollo económico basado en la inversión en las economías de escala que desarrollan las energías renovables, además de la industrialización en áreas estratégicas de la economía. Vamos a la pausa y regresemos con el episodio 81 de Más 569, el podcast. De regreso en Más 569, el podcast, soy Jorge Garretón. La alarmante presencia militar de Estados Unidos en la región, además acompañado de un discurso agresivo y violento del presidente Donald Trump, ha preocupado. Discurso que replican embajadores como el recién nombrado embajador designado de Estados Unidos a Chile, Brandon Judd. Como sabrán, hago clases en 2 universidades a estudiantes extranjeros de intercambio en Chile cada semestre. Uno de mis cursos trata el tema de relaciones político-económicas de la región con Estados Unidos. Al cierre de este semestre, como ejercicio, consulté a mis estudiantes devenidos de Europa o Estados Unidos cómo ellos analizan la realidad de Estados Unidos regresando a la región y con un lenguaje violento y agresivo. Las respuestas entregadas en ese ejercicio se centraban en las siguientes palabras y frases: transacción, negociación, Trump quiere acceder al petróleo, minerales raros, litio, cobre y todo aquello que hoy China tiene acceso directo. Cerrarle el camino a China, es decir, la influencia económica y el desarrollo económico que China ha venido desarrollando en la región en estas últimas 2 décadas, lo que busca Estados Unidos, particularmente Trump, es cerrarle el camino a China y llegando acá mediante la transacción, el contrato, la negociación a corto plazo. ¿Para qué? Para poder acceder a los minerales estratégicos que hoy China tiene en su haber, para así que la economía de Estados Unidos, particularmente en el área del desarrollo de la inteligencia artificial, de las bases de los centros de datos, del generar los chips para los centros de datos y la inteligencia artificial como elementos centrales, es la razón del por qué Estados Unidos aparece en la región agresivamente y violentamente para golpear, para llegar hacia una transacción, negociar a corto plazo para acceder a estos minerales. En el fondo, como dicen mis estudiantes, cerrarle el camino a China. Además, por otro lado, centrar alianzas con gobiernos afines, como el de Salvador, dándole validez al dictador Nayib Bukele y usando la cárcel de Secot para trasladar migrantes ilegales desde Estados Unidos a El Salvador. Milei y Argentina, un socio estratégico con el cual lo compra con un rescate financiero, pero al mismo tiempo advierte que los fondos estarán disponibles solo si Argentina vota por Milei en la elección de medio periodo ya ocurrida. En otras palabras, eso tiene un nombre: intervencionismo electoral. En Venezuela, petróleo y acceso a minerales raros. Algunos otros conceptos. Sobre Panamá, presionar a Panamá para sacar la presencia china en el canal de Panamá. México, el concepto de la seguridad y el fentanilo. En Brasil, las consecuencias de desestabilizar a Brasil imponiendo aranceles para que de alguna u otra forma el Estado brasileño, la democracia brasileña, libere a su socio amigo Jair Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro está en la cárcel y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, le dijo a Donald Trump que se vaya al carajo. ¿Y qué ocurrió? Los aranceles han sido levantados, porque Brasil,
de alguna u otra forma, es una importante economía, no desarrollada en profundidad como Estados Unidos, pero sí más que emergente y más que desarrollada, por la cual puede optar por mercados diversos, particularmente hacia Asia, y la industrialización brasileña en la región es fundamental. Trump, una de mis alumnas, manifiesta no promueve la estabilidad ni la cooperación regional o el desarrollo económico. En otras palabras, promueve la polarización ideológica, la coerción económica y apoyos selectivos a gobiernos autoritarios, además de intervención en el concepto judicial de Brasil y político, como por ejemplo lo hizo Brandon Judd en Chile. Otro concepto, confrontacional transaccional. Trump siempre busca presionar, sancionar. ¿Para qué? Para lograr la transacción, la negociación, el contrato. Eso es lo que buscan, eso es lo que identifican. La transacción, que es el lenguaje de la negociación en el tono de Trump. Y una idea final. Argentina con Milei le ayuda a comprar tiempo, a respirar. Para Milei y los argentinos es una oportunidad, pero en el fondo, como conclusión, puede ser que sea un error estratégico a futuro, particularmente a largo plazo, ya que Estados Unidos tiene ya acceso a minerales estratégicos en Argentina como el litio y probablemente el cobre. Ponemos fin al episodio 81 del podcast. Soy Jorge Garretón, desde la plataforma que uses. Da like, comenta, suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok con cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país. Visita como podcast Más 569. Además, se distribuye en los shorts de YouTube. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.